que no nos preparamos para la muerte en un porcentaje, ya digo la mitad de lo que nos preparamos para un nacimiento. La mayoría del tiempo, Gladys, en un funeral las personas lloran por lo que van a perder de esa persona. Porque yo le decía, tú debiste haber estado aquí para cuidarnos, no él, cuando pasó todo. Una parte tuya se fue con tu papá y también los niños perdieron a su mamá como era antes. Tu hijo no le va a preocupar las cuentas, ni qué quedó pendiente, es quién me va a llevar al fútbol. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente en un episodio más de Punto y Seguimos, este podcast que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Gracias a toda la comunidad que se siguen sumando. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, así como está Punto y Seguimos. Y suscribirse también es importante para que no se pierdan ningún episodio. Recuerden que cada semana tenemos nuevos para todos ustedes. Nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden ver en YouTube. Estamos en Instagram, en TikTok, en todos lados para que nos sigan ahí en Punto y Seguimos. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema súper importante para que se queden con nosotros. Vamos a hablar de la pérdida de un ser querido, pero ¿cómo lo viven los niños? ¿Cómo les decimos? ¿Cómo les explicamos a los más pequeños de la casa? Si de repente no tenemos ni siquiera las palabras para contenernos a nosotros mismos, de repente se torna más complicado poder expresarle a ellos, ¿no?, lo que está sucediendo. Pero antes de comenzar y presentarles a mi invitada, déjenme decirles que queremos agradecer a La Altura Muebles, que como saben ellos son los encargados de poner así de bonito este set y que constantemente nos están cambiando con muebles nuevos porque ellos son fabricantes. Y si ustedes tienen así como que la idea o traen las ganitas de cambiar algún espacio de su hogar, de su casa, de su oficina, bueno, se los súper recomiendo. Y aquí en Punto y Seguimos tenemos un cupón de descuento para todos ustedes de $1,000 para que aprovechen. Y eso no es todo, porque bueno, también los cojines decorativos van de regalo. Si ustedes están dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, el envío hasta su domicilio es completamente sin costo y tienen 3 meses sin intereses. Así es que yo que ustedes aprovechaba este cupón y también invitarlos a que lo sigan en sus redes sociales. Y ahora sí, dicho esto, nos vamos a arrancar con este tema, porque si bien mi invitada el día de hoy, que estoy súper agradecida de que hayas aceptado la invitación, es Mariana Otero Siqueiros, y ella es tanatóloga, es doctora, es médica, pero vamos a hablar acerca de la tanatología, y ella, me encanta que haya aceptado la invitación porque para mí fue de verdad una pieza clave en el proceso de duelo con mis hijos. Justo estamos a días de que se cumplan 4 años de que mi papá partió, y quienes me conocen, quienes me siguen y han compartido este proceso conmigo, saben que ha sido un proceso difícil, son días complicados, pero por eso mismo quisiera compartir cosas que me funcionaron y que en su momento, cuando yo veía que todo era gris, fueron las personas que me dieron un rayito de luz en ese proceso a mí y a mi familia. En este caso, a mis hijos. Ella fue la que llevó el proceso de tanatología con mis pequeños. Así es que, Mariana, gracias de verdad por estar aquí y por aceptar la invitación. Gracias a ti, Gladys. Gracias por este espacio. Vamos a hablar, Mariana, de tanatología. La tanatología, dime algo, ¿cómo llega a tu vida? ¿Cómo decides tú enfocarte después de hacer una carrera de medicina? Bueno, que es también complicado. Yo siempre digo, mi papá era médico. Ah, no sabía. Sí, era doctor y también siempre tuvo como ese don. Yo siempre digo que es un don de poder estar siempre pues atendiendo y preocupándose por la demás gente. ¿Cómo es para ti? Bueno, mira, para mí es un poquito controversial que un médico se dedique a la tanatología, pero definitivamente siempre fui este estudiante que se inclinaba más a lo humano, al contacto. A mí me encantaba el contacto con el paciente, la chorcha, eso era lo mío. Las cirugías, la verdad, no me gustaban. Y te das cuenta que esta parte de la muerte no está vista en la medicina. Yo nunca tuve un curso de tanatología clínica. O sea, te claro. Cosas. Y te aventan al ruedo en la universidad a las prácticas clínicas sin darte herramientas emocionales para esto, por lo menos en mi universidad. Espero que hoy las cosas las estén haciendo distintas, pero hay una cultura muy fuerte en el ámbito médico sobre la muerte, porque la muerte se sigue viendo como un fracaso. Sí. Y es importante recalcar que la muerte es parte de la vida, no es que la vida sea lo contrario a la muerte es el nacimiento. Uh-huh.
¿Y cómo nos preparamos hoy en día para recibir un bebé? Hoy más que nunca es una locura. Sí. Que la revelación de sexo, que ahora hay revelación de nombre, con emoción, Ilusión. compramos ropa para el bebé, se le dan regalos previos, se le dan regalos. ¿Por qué no recibir la muerte de esta manera? Si sabemos que para allá vamos, que es un destino que todos compartimos, que es algo inevitable, que no nos preparamos para la muerte en un porcentaje, ya digo la mitad de lo que nos preparamos para un nacimiento. Pero yo digo que nunca estamos preparados para eso, ¿no? O sea, es una reflexión que sí deberíamos hacer ahorita que lo mencionas, porque si bien la emoción de la llegada de un bebé te genera mucha ilusión, expectativas, estás contenta, aunque hay miedo, ¿no? También hay cierto miedo. Yo creo que tiene que ver con la edad y cada circunstancia de cada paciente. Porque yo tengo pacientes que para ellos la muerte es una liberación. Cuando ya están, por ejemplo, muy enfermos. Quizás. Cuando tienen enfermedades crónicas, cuando hay enfermedades de mucho dolor y cuando ya son mayores de edad, la muerte es una liberación. En esos casos quizás sí, para la persona que está padeciendo el dolor, puedo entenderlo. Pero para las personas que son el círculo cercano, la familia, los hijos, esposos, esposas, mamás, papás, qué difícil. La mayoría del tiempo, Gladys, en un funeral las personas lloran por lo que van a perder de esa persona. Claro. Pocas veces es por la persona, es por lo que pierdo de ti. Esa seguridad que tú me brindas, esa estabilidad que tomo de ti, esa enseñanza, esa sabiduría, ese apapacho, ese espacio que esa persona es para mí. Qué fuerte lo que sí, pero es cierto, ¿eh? Sí, es lo que siempre lloramos. Yo fíjate, a la fecha todavía hay momentos en donde te decía que justo esta etapa, estos meses son complicados porque mi papá cumplía en abril. Uh-huh. Y luego es el mes del padre, del Día del Padre, y despuesito pasa lo de que él fallece, ¿no? Estos meses para mí siempre son como súper movidos de emociones y empiezan nuevamente, aunque uno cree que ya con el tiempo puedes ir, sí vas soltando un poquito de muchas cosas. Claro. Pero yo en estos días, no sé si sea de verdad algo ya que yo en mi cabeza dejé estancado en estas fechas o que sí de verdad me mueve muchísimo, empiezan a venir otra vez los cuestionamientos, como por ejemplo eso de todo lo que nos faltó vivir. Claro. O sea, hoy veo mis hermanos con sus bebés, llegaron nuevas vidas a nuestra familia después de la partida de mi papá, y no sabes cómo me duele pensar que él ya no está para vivirlas, para gozarlos, porque afortunadamente a mí me tocó ver a un abuelo presente con mis hijos, el abuelo más increíble del mundo, ¿no? Lleno de amor para dar para ellos, como papá, bueno, ni se diga. Pero luego vienen esas cuestiones que yo digo, ¿por qué? O sea, si nos faltó tanto. Recuerda que también el cuerpo tiene memoria celular, ¿no? O sea, en estas fechas que para ti se te juntan dos importantes, que es aniversario y Día del Padre, y luego es como que pasan unos meses y luego viene Navidad, cierre de año y vuelve a ser igual un altibajo emocional. El cuerpo tiene memoria, el cuerpo es muy mitotero, les digo yo, lo que la boca calla, el cuerpo lo expresa. Entonces, tu cuerpo recuerda que durante estas fechas la estabas pasando sumamente mal. Sumamente mal. Oye, Mariana, hablar de cómo podemos decirles a nuestros hijos, ahorita que decías eso de que a los médicos durante toda su preparación, bueno, les dan herramientas para muchas cosas, ¿no? Pero antes no sabemos si ahora ya nos mandan un mensajito si alguien está estudiando medicina y les dan ya a lo mejor ese tipo de conocimientos y de herramientas también, porque hay muchos médicos que no tienen cero tacto para darte una noticia. Yo sé que nunca estás preparada ni quieres escucharlo porque no lo puedes asimilar en el momento, pero quizá si fuera un poquito diferente la manera en que te dicen la noticia, pudiera cambiar algo, no sé. Claro, totalmente. Sí hay una estrategia, hay estrategias para dar una mala noticia. El tema es que no se conocen. También el tema es que es muy complejo crear un ambiente adecuado en un hospital que está saturado de pacientes para dar una mala noticia, ¿no? Pero para los niños, afortunadamente, que los niños por lo general no están en el momento del hospital, de la crisis y así,
sí hay buenas herramientas para poderlos apoyar. Yo siempre les digo quién, cómo, cuándo y dónde. Bien. Cómo, cuándo y dónde. Ok. Se le da la información al niño. Fíjate, yo cuando recién pasó, o sea, que nos dan la noticia, a mis hijos ya se los habían llevado del lugar. Todo lo mío, como saben, pasó afuera de casa de mis papás. Y yo sentí que fue un instante todo muy rápido. Claro. Sin embargo, ya habían pasado ciertas horas, vinieron unos tíos, se llevaron a mis hijos, mientras estaba toda la gente ahí, los policías, los de la fiscalía, levantando como todo, te preguntan tantas cosas y tú entre tanto como que ni sabes qué onda. Pero yo lo único que quería, cuando me dieron la noticia, que yo estaba destrozada, el que me dijo a mí la noticia fue mi esposo, y yo le agarré hasta cierto coraje a él. Claro. Te lo juro, o sea, cuando él me dijo, porque él estaba afuera, a él le avisan y él dice, no le digan hasta que yo llegue. Él viene entrando y en vez de yo sentir como, esa fue mi percepción. Obviamente alguien me tenía que decir, me lo hubiera dicho mi hermano, un tío, cualquiera, a lo mejor a ellos también les hubiera tomado ese coraje. Pero cuando él me lo dijo, no sabes el coraje que me dio. Porque yo le decía, tú debiste haber estado aquí para cuidarnos, no él, cuando pasó todo. Y empieza a hacerse uno como que buscas culpables, buscas responsables, quieres echarle la bolita a alguien, no a alguien. Necesitas donde acomodar todo el terremoto que está causando tu cabeza, ¿no? Sí, y no sabes a quién. O sea, hoy yo digo pobre porque en ese momento fui muy injusta con él. Ahora lo entiendo después de mucha terapia y de mucho todo. Pero en su momento yo dije, ¿cómo les voy a decir a mis hijos? Yo no puedo decírselos. Era su vida. Mi papá era su abuelo, su papá, su mejor amigo, su cómplice. Entonces yo pregunto a una amiga que es psicóloga y le digo, ¿qué hago? Y me dijo, tienes que decirles la verdad. No puedes disfrazarle una noticia tan fuerte haciéndoles una historia que no, porque los vas a confundir. De entrada eso, ¿no? Y eso es lo correcto. La persona que debe dar la mala noticia es la persona más cercana a los niños. A mí muchas ocasiones me marcan y me dicen, oye, te pasó este accidente, pero fulanito perdió a su mamá, ¿le puedes dar tú la noticia? Y yo les digo, no, yo soy una extraña para el niño. ¿Cómo voy a llegar yo a decirle a un niño, tu mamá murió y ya no va a volver? Me va a decir, pero ¿tú quién eres para decirme semejante noticia? ¿No? Siempre es la persona más cercana a los niños la que debe dar la noticia. Pero justo por ese sentimiento que yo tenía cuando a mí me dieron la noticia, era que yo no quería decírselos, porque yo no quería que ellos sintieran ese como coraje conmigo. Aparte por la situación, yo sentía mucha culpa. Me ha costado mucho tiempo perdonarme, porque cuando pasó todo, si bien hoy entiendo que fue un accidente y que las circunstancias a veces suceden porque sí, no hay una explicación. Yo creo que eso nos conviene comprenderlo a todos. Comprender que en la vida como hay gente buena, hay gente mala, hay gente con intenciones y es un volado. O sea, de verdad es una cuestión de haber sido señalado, o sea, es una cuestión que yo creo que cuando entendemos que la vida viene también con sus riesgos y con sus accidentes y nos puede tocar a cualquiera. Dime, ¿qué pasa en Venezuela que no pueda pasar en México? Sí. O sea, ya ha pasado. Que ya ha pasado. Ya lo hemos vivido. Que no nos ha tocado en Guadalajara en esa magnitud. O sea, no hay una diferencia entre los mexicanos y los venezolanos para poder vivir esa tragedia. La tragedia es parte de la vida. ¿Y qué nos salva? Una cuestión de suerte. Híjole, qué fuerte, porque si bien algunos tienen suerte para sacarse la lotería, exacto, a otros nos toca vivir situaciones que aunque no entendemos en el momento posterior a ello, toca aprender, ¿no? A eso venimos a aprender. Cuando llego yo a darles la noticia a mis hijos, está cañón como ellos sienten, vieron, aparte ellos vivieron todo de contexto. Llego yo y mi hijo, el más grande, que tenía en ese entonces 6 años, me dice, ¿es Poncho? Así le decían a mi papá. O sea, no le decían abuelo, no le decían Tito, era Poncho, porque era su amigo. Y yo me quebré, o sea, traté de contenerme y me quebré. Y entonces, lo primero que me dijo fue, ¿pero está bien? Claro. Y yo queriendo decirle, porque desde mis entrañas y desde mi corazón yo deseaba decirle que sí,
pero sabían que no. Entonces fue una de las cosas más difíciles que me tocó tener que vivir, decírselos a ellos. Cuando se desploman y empiezan a llorar, para mí fue catastrófico. O sea, yo sentía que ese día también los había perdido a ellos en cierta manera. Porque si bien después de una pérdida, creo que una parte de los que nos quedamos se va con esas personas. Claro. Te marcan. Justo hace unos días vi que te comentaban en un post, volviste a ser la misma de antes, y yo, no hay manera, no volvemos a ser los mismos de antes, nunca. Una parte tuya se fue con tu papá, y también los niños perdieron a su mamá como era antes. Totalmente. Y eso lo van a comprender ellos en su debido tiempo. Y un hijo no te va a reprochar por haber perdido esa versión de mamá que ellos conocían. Esto es parte de su nueva historia que ellos tendrán que integrar a su vida. ¿Cómo entonces podríamos decirle a nuestros hijos? ¿Cómo sería, a lo mejor no la manera correcta, no sé si sea correcto o no, pero cómo sería algo natural, orgánico, dentro de todo el contexto que se vive, poder decirle a nuestros hijos que alguien partió? Yo creo que en esta cuestión, Gladys, depende mucho del entorno familiar, cómo se maneje. Si la muerte es un tema del que no se habla, del que se guarda en el closet y se hace una venda en los ojos, es un poquito más complejo. Pero podemos ir entrenando a nuestros hijos. Y yo lo veo, mi hijo tiene 2 años y medio y ya te dice, esta hojita se murió. La naturaleza es una herramienta excelente para apoyar a los niños a comprender la muerte. Desde la hoja que cae del árbol, podemos explicarle que está muriendo porque va a volver a florecer el árbol. Desde una mascota, que es una pérdida muy significativa para un niño, también es una excelente. Yo prefiero, y siempre se los digo, que un niño conozca la muerte a través de una mascota que a través de los abuelos o los padres. Bueno, porque ya tiene la referencia de qué es el duelo, de qué es la pérdida a través de la mascota. Y ojo, no estoy menospreciando la pérdida de una mascota, es algo sumamente importante en la vida de un niño, pero de todas maneras la va a conocer un día. Sí, claro, es como el mismo ciclo de la vida, ¿no? Primero gateas, luego caminas y luego corres. Así debería de ser. Claro. Pero ¿qué pasa cuando las cosas suceden distintas? ¿No? Que tu primer enfrentamiento a la muerte, como fue nuestro caso, fue el de un pilar del hogar. El de la persona que todo el tiempo era la alegría del lugar, de la casa, la seguridad de todos. A mis hijos y a mí nos costó muchísimo salir a la calle después de eso. Ellos decían, mamá, vienen los malos, no hay que salir. Un día me dolió mucho que nos invitaron a una fiestita infantil y bueno, yo estaba luchando con todo y mis miedos. Y yo decía, bueno, lo más fuerte de la muerte también es entender que la vida sigue, que no se detiene. Eso es sumamente fuerte. Entender que el mundo sigue girando y el tuyo está paralizado. Y en tu caso, por ejemplo, no nada más te quitaron la vida de tu padre, también la tranquilidad y seguridad de tus hijos. Sí. Y eso es una impotencia tremenda. O sea, para un niño, ¿por qué tendría que estar viviendo esto si todos nos manejáramos de manera adecuada? Exactamente. Sin embargo, pues es una realidad que también no podemos andar por la vida tirando corazones porque no todos estamos en la misma sintonía, ¿no? Exactamente. Sí, hay que tener cuidado, hay que cuidarnos, pero íbamos a ir a una fiestita infantil y entonces ya estábamos arreglados, ¿no? Listos para irnos y bueno, nosotros somos bien mitoteros, nos gusta andar en los lados y de repente me dice mi hijo el grande, mamá, mejor no vamos, ¿sí? Y le dije, ¿por qué? ¿Estás cansado o no tienes ganas? O ¿por qué no quieres ir? Y me dijo, porque no me siento seguro contigo sola. Esperemos a que alguien venga y nos acompañe. Fue para mí, o sea, si me dio directo en el corazón, sé que no lo decía con una intención, pero él, después de la pérdida de mi papá, ha tomado un rol tan diferente, como si él tuviera que protegerme. Claro. Y yo de verdad me canso de decirle, no, mi amor, a ti no te toca. Yo soy la mamá, confía en mí, yo soy fuerte, Y de todo eso me he tenido que convencer después de ese trauma. Porque claro que después de vivir algo así de atroz y de fuerte, la seguridad en ti no existe. Claro. Y como si tú como persona, como adulta, no lo tienes, ¿cómo se lo vas a brindar a tus hijos? Pero eso también es importante mencionarlo.
¿cómo le voy a dar algo a mi hijo que en este momento yo no estoy teniendo? Los niños, esto de que tengo que estar bien para ellos, a ver, también es un tabú de los tiempos de antes. Ellos hoy en día puedes decirle a un hijo, y tú lo viste con tus niños, en este momento no estoy bien, en este momento estoy muy dolida, vamos a ir con un profesional de la salud a que nos explique. No le tienes que dar toda la noticia de golpe a un niño, se la puedes ir dosificando. Y los papás le tienen mucho miedo a esta parte que, y si me pregunta si va a volver, y si me pregunta qué vamos a hacer ahora, cómo se va a reestructurar la familia, quién nos va a proteger ahora. A ver, mi amor, hay respuestas que yo tampoco tengo. Vamos a ir a orientarnos a que un experto nos ayude. Claro, desde la honestidad de que eso no, de que también que vean todo justo, que vean esa parte humana que también está dolida, porque repito, esta es su nueva realidad y es la nueva historia que ellos van a escribir. Eso que dices me parece bien interesante, Mariana, porque muchas veces en el afán de no generar más dolor, claro, no solo a los niños, sino a todo el entorno, porque cada familiar vive diferente el duelo. No podemos decir a ella le duele más o le duele menos porque la vemos llorar más o la vemos llorar menos. Cada quien en su soledad sabe cómo duele. Solo la almohada sabe. Y a mí muchas veces me metía a bañar y lloraba para que ellos no me vieran. Hasta que un día fue insostenible eso. Las lágrimas me brotaban de la nada. De ir manejando, lloraba. De hablar, lloraba. Y eso no se contiene, ¿sabes? Y entonces era, mami, no llores, ¿estás bien? Y ellos se preocupaban. No estoy bien. ¿Estás triste por Poncho? Sí, estoy muy triste, papi. Me duele el corazón, me duele la vida, pero le estoy echando todas las ganas y vamos a estar bien. E igual con ellos. Hoy lo pueden comprender. Hoy lo pueden comprender. Pero hace unos años no les tocaba. Es parte de su nueva realidad, es parte de la nueva historia que ellos tienen que crear. Y cada niño viene con un paquetito emocional a trabajar, ya sea por la separación de sus padres, ya sea por el cambio de cultura a otro país, por la pérdida de un ser querido, pero luego tú vas entendiendo que nadie está libre de esto. Sí. Tarde o temprano es algo que todos vamos a encargando. Sinceramente. Ahora, la parte de la noticia ya dijimos, hay que decirla como es. La persona más cercana al niño en un espacio seguro, tranquilo, armonioso. A mí me gusta sobre todo siempre que sea al aire libre, que sea en el aire libre. ¿Cuándo? Lo más pronto posible. ¿Y qué otra? Era ¿Cómo, cuándo, quién y dónde? Pues ya dijimos todo. Está. Y otra cosa que también siempre cuesta mucho trabajo decidir es si lo llevamos a los rituales funerarios o no. Es el velorio, el entierro o la cremación y todo lo posterior. Mi respuesta siempre va a ser sí, hay que incluirlos, pero quienes tienen la decisión final son ellos. ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? Es un lugar que por lo general hay silencio, está un féretro, que el féretro es la cajita donde meten el cuerpo, lo incineran o lo entierran. Este es el último adiós, las personas a los funerales van a despedirse. La gente a veces viste de negro por respeto, o si no es así, podrás ver a gente de blanco, o por lo general a gente llorando, porque es el último adiós. O sea, hay que ponerlos en contexto. Sí hay que incluirlos, pero no llevarlos así sin decirles que es un funeral, ¿no? Darles un poquito de explicación sin entrar como mucho detalle, porque no sabemos cómo nos vamos a encontrar el panorama. Justo. Pero la respuesta 95% del tiempo es que sí quieren ir. Acuérdate que los niños son curiosos, son toteros, van a querer ver de qué estás hablando. Entonces, mi respuesta es, inclúyanlos siempre que el cuerpo que el cuerpo esté en condiciones de ser visto, que hagan un cierre con el cuerpo. Fíjate, yo no llevé a mis hijos al velorio. En ese momento la psicóloga me dijo que lo llevara solo a la misa, que estaba un poquito más calmado todo. En mi caso creo que fue una buena decisión, porque yo me puse muy mal y yo no tenía cabeza para nada. O sea, yo recuerdo como en flashazos, así, ese día. Es más, hay mucha gente que yo veía que estaba lleno el lugar. Y fíjate, mi papá siempre dijo, cuando yo me muera, siempre que pasábamos por esas capillas ahí por Avenida México, me decía, ojalá que cuando yo me muera, chaparra, haya un chorro de gente. Mi papá era norteño.
Y yo le decía, sí va a haber, porque eres bien mitotero. Y de verdad, ese lugar estaba lleno, rezamos, fue, al día de hoy, no es porque haya sido el de mi papá, digo, no es que uno vaya mucho, ni vayas queriendo hacer comparativas de nada, ¿no? Es un lugar que muchas veces guarda tanto dolor que yo al menos voy un ratito y me retiro, ¿no? Trato de acompañar, pero ya cuando no sé de qué más, cómo ayudar, mejor me voy. Pero te juro que a nosotros nunca estuvo solo, siempre estuvo acompañado, muchísima gente, no caíamos, rezando, lleno de flores, todo fue bien bonito. Dentro de todo lo malo que estaba sucediendo, lo triste que estaba, fue hasta su voluntad en ese momento. Entiendo que la pérdida de tu papá fue muy repentina y de una manera abrupta, lamentable. Pero de verdad los funerales no tienen por qué ser feos. Y es algo que la gente le cuesta mucho trabajo. A mí en lo personal sí me gusta. Porque se me hace el último adiós, el cierre de una vida que yo digo, imagínate cuántos años no vivió esa persona. Se me hace un homenaje. Para mí eso es un funeral, un homenaje. Y siempre les digo, cuando sea posible, porque yo sé que el doliente no tiene cabeza, pero cuando sea tu posibilidad, uno tiene que ir a la altura de ese último adiós. A mí me encanta ver a los hombres cuando se van con traje. Cuando murió mi abuela, yo le decía, papá, ponte traje porque es su último adiós. Es digno de ver esa vida partir. Usted con lo mejor que tienes. Wow, qué bonito. Eso que dices es cierto. Entiendo que a veces el doliente está revuelto. Me ha tocado ver que un zapato de otro, porque el mundo está pies de cabeza, pero realmente es un homenaje a esa vida. Es algo muy cierto eso que mencionas, y ojalá todos tuviéramos esa madurez, esa conciencia para llegar a ese punto de esa manera, ¿no? Porque, por ejemplo, a nosotros, pues como dices, fue todo tan rápido, me agarró a mí todavía con un bebé lactante y todo el mundo me decía, ya no le des pecho porque le va a hacer daño al niño. Y entonces yo le hablé a mi pediatra y le dije, Sam, que le mando un beso a la doctora Samantha, ahí estuvo conmigo y me dijo, el apego que ustedes tienen es necesario. Me dijo, ya no es tanto lo que tú le vas a dar por la leche, el bebé ya comía otras cosas, es simplemente el apego, lo que necesitan, si eso te hace bien a ti. Y la liberación de oxitocina que hay a través de la leche materna, porque dicen, no, le vas a pegar tu tristeza. Eso los niños lo van a ir absorbiendo con el paso del cambio de su dinámica familiar. A un niño, esto es importante mencionarlo, Gladys, a un niño, a medida que se le cambie su rutina, acuérdate que la rutina a los niños les da estructura y seguridad. Exacto. Entonces, cuando hay una pérdida, la familia, hay un cambio familiar en la estructura importante, y eso es lo que le va a brindar al niño inseguridad o seguridad. ¿Qué tanto se cambia la rutina? Si Poncho nos llevaba, era el encargado de llevarnos al fútbol, ahora ¿quién me va a llevar al fútbol? A tu hijo no le va a preocupar las cuentas, ni qué quedó pendiente, es quién me va a llevar al fútbol. Entonces siempre que hay una pérdida en casa hay que brindarles a los niños lo más que se pueda, conservar la rutina familiar. Conservar la rutina familiar, totalmente. Ok, entonces el velorio sí se les pregunta, ¿quieres ir? Les das el contexto, y si deciden ir, van un ratito quizá y después ya, ¿no? Sí, creo también la energía está un poco... Sí, no es dejarlos ahí todo el día, es llevarlos a que ellos hagan su propio cierre, tal vez que lleven un dibujito, una cartita. Ándale, eso está lindo. Yo recuerdo, yo perdí a mi abuelo materno muy chica, y me acuerdo que nos llevaban a todos los nietos, abrieron el féretro, le pusimos Mickey Ways, cartitas, cositas que sabíamos que le gustaban. Y de verdad, hasta la fecha lo recuerdo como un momento muy importante. Cerraron el féretro y nos fuimos. Pero lo recuerdo que me hicieron partícipe y que para mí fue importante en eso. Pero eso que dices también es bien importante. O sea, siempre y cuando el cuerpo esté adecuado. Claro. Hay personas que la misma enfermedad o la circunstancia de muerte no está tan adecuado para mostrar. Si de repente a uno le es impactante. Yo recuerdo muchísimo cuando estaba chica, yo estuve en la escuela de monjitas y se murió una monjita. Y entonces nos llevaron a todo el colegio a ver a la monjita. La monjita ya era viejita, o sea, desde que me acuerdo era viejita, se murió más viejita. Fuimos y entonces estaba el féretro y alrededor pasábamos y dejábamos un clave, una flor, ¿no? Y entonces, para mí,
Fue impactante. Fue impactante, fue la primera vez que yo tenía como ese acercamiento y yo la recuerdo, tengo todavía su imagen en mi mente. Sí, claro. Y la verdad me marcó. Entonces yo desde ahí, te lo juro, cuando pasó lo de mi papá, yo decía, no sé si quiera verlo. O sea, tenía como ganas de despedirme, pero no estaba segura. Mi mamá fue la que se acercó y me dijo, quedó precioso, está dormido. Entonces me acerqué, te lo juro que sí, o sea, con una paz. Hasta después fui, pregunté quién lo arregló, lo dejaron precioso. O sea, no había visto a alguien que de verdad se pareciera. Todas sus facciones, claro. Precioso, igualito se cuenta que estaba dormido. Es que justo es eso. La monjita no tenía un contacto cercano a ti. O sea, a lo mejor la veías todos los días de tu vida, pero no era alguien íntimamente cercana a ti. Entonces, ese contacto con la muerte te choqueas, te lo quedas para toda la vida. Pero yo sí creo que es importante que los niños se acerquen al féretro. Si el cuerpo está en condiciones de hacerlo, mi respuesta es sí, pero siempre hay que preguntarles. La misa de cuerpo presente, que también es otra cosa que es súper emotiva. En nuestro caso, al final, nos paramos a dar gracias a la gente que nos acompañó. Mis hermanos, mis hijos, ellos decidieron. Me fue algo impresionante. Después les voy a compartir. No lo he compartido porque todavía es algo que me duele muchísimo escuchar, pero que con mucha admiración yo lo vi en ese momento, porque mi hijo de 6 años tomó el micrófono y él empezó a agradecerle a su abuelo enfrente de toda la gente. Es una belleza. O sea, y yo no podía ni hablar ni respirar, y yo decía, es que los niños, ¿sabes?, tienen una resiliencia. Aparte, los niños viven con menos apegos que los adultos. Nunca vas a ver un niño decir, ay, tanto que me falta a mí, la universidad. No, los niños viven el presente, ¿no? Entonces, es un poco, toman esto con un poco más de ligereza, y ahí es cuando los adultos aprendemos de los niños. Sí. Recuerda también que siempre depende de la edad del niño la preocupación que va a tener. Sí. Tu niño que estabas lactando no entendía nada, pero sentía todo el cambio que había. El de 4 años tal vez te hacía preguntas y se preocupaba por cosas como que iba a comer y sus lentes los dejó, sí, y allá me va a ver si me porto mal o cosas así, ¿no? Como más del cuerpo físico. Y ya los más grandecitos se empiezan a preocupar por cosas más significativas, como y las deudas, y va a estar con mi tienda ahora, mi tienda va a estar sola, y nos van a quitar la casa, nos vamos a, o sea, como ya un poquito más como adulto, ¿no? Conciencia, ¿no? Exacto. La parte del entierro, que también para mí creo que esa es una de las más difíciles, ¿no? Sí. Entras en ese trance esos 3 días para después entrar en otro que es... ¿Cuánto tiempo duró el funeral de tu papá, el ritual? ¿El velorio? El velorio, todo, misa, entierro. Mi papá falleció un sábado en la madrugada, bueno, ya para domingo. Nos entregan el lunes el cuerpo, velamos todo el lunes, desde las 8 de la mañana. Yo pedí que fueran 24 horas, yo quería extender la liga. Genial, es siempre mejor. Y de ahí nos fuimos al entierro el martes. Pero fíjate, o sea, fueron 3 días, tampoco es que sea mucho. ¿Te acuerdas en los pueblitos antes cómo duraba de que una semana? Sí, ¿no? Ya el cuerpo, digo, hay condiciones que necesita ser más rápido, pero yo siempre estoy a favor de que los rituales funerarios duren mucho tiempo, porque le das más tiempo al doliente de procesarlo. Cada abrazo, cada lo siento mucho, cada vez que ves a alguien entrar de negro, estamos aquí, sí lo perdimos, déjame asomo. Claro, el acercarte al féretro, el tocar el cuerpo, te saca del shock, te aterriza en la realidad. Entonces, eso de verdad, sobre todo ahora con COVID, que en la pandemia, sí, eran funerales de 2 horas, o sea, por eso hay tanto duelo patológico, duelo bloqueado, porque ni siquiera vieron a sus seres queridos. Justo eso es algo que me atormenta ahorita que estamos viendo lo que está pasando en Venezuela. De verdad, le decía yo a Mariana, no hay manera de que el dolor ajeno no nos duela. O sea, yo tengo 3 días, 3 noches que la cabeza no me para de dar vueltas, todo el tiempo agradeciendo a Dios por lo afortunado que somos de tener vida de entrada, a nuestros hijos, una casa, comida, cobija, lo que tenemos, ¿no? Vivimos siempre preocupados por todo lo que no tenemos, por lo que nos hace falta,
Y cuando vienen este tipo de situaciones tan fuertes, yo de verdad digo, pobres de todas esas familias que hoy están en la calle. Deja tú lo material, porque lo material, bien o mal, se recupera, o si no se recupera, no lo necesitas. Pero cuando pierden una familia completa, o sea, ¿cómo te recuperan de eso? Y es que, exacto, yo creo que también humanizar y entender que hay situaciones de las que humanamente no te puedes recuperar. No. ¿Cómo le pides a alguien a un chico de 16 años que perdió a su mamá, papá y hermanos, no se puede recuperar fácilmente? O sea, también está muy romantizado esto de la resiliencia, bla, bla. A ver, hay realidades que eso no es posible. Sí. Esta situación de Venezuela a mí me ha traído mucha conciencia sobre el privilegio. El privilegio de vivir en un lugar seguro, el privilegio de tener un techo. Cosas que damos por sentado que son nuestras, pero que realmente es un privilegio tenerlas. Y no debemos de perder de vista esa parte, creo. Yo quisiera, a través de este espacio, luego comprometerte a generar contenido para poder... Las redes sociales son hoy mágicas, ¿no? Hemos visto incluso rescates de gente que está dentro de los escombros a través de un live de TikTok o de gente que dice, aquí estoy vivo, estoy en tal parte. Y es mágico, ¿no? O sea, a lo mejor aportar nuestro granito de arena con esa información oportuna para todas aquellas personas que están en duelo y que, pues, todo lo que viene ahorita, sí, sé que está el shock. Es un duelo, se me fue el nombre, pero un duelo comunitario, que nacional, mundial, o sea. Pero es un duelo en conjunto, o sea, todo el país está en duelo. Cuando sabemos que si alguien ha vivido desplazamiento es el país de Venezuela, entonces hay venezolanos por todos lados en duelo, queriendo ayudar a revolver a su país a levantar algo, ¿no? Sí, qué fuerte también eso, ¿no? Porque desde ahí radica la pérdida. Sí. O sea, perder tus raíces. Toda la gente que está pasando por eso, les mandamos un abrazo con mucho respeto y con mucho amor a su pérdida. Hablar de la tanatología en el acompañamiento, porque yo te busco a ti al mes y medio, que fue una casualidad bien bonita que llegaras al foro donde yo estaba trabajando ahí en Quiero TV, y fue así como un ancla. Yo la agarré y le dije, por favor, estoy pasando por esto, y tú bien bella, luego me diste la cita, estoy ocupada, tengo un chorro de cosas, pero vente tal día. Llevé a mis hijos y fue bien bonito porque recuerdo que hasta con un librito, ahí lo tengo. Sí. Con el librito creo que lo entendieron muy, muy bien. Es que los niños son didácticos. Lo que quiero que sepan es que hay estructura, hay posibilidad de un acompañamiento, de un espacio seguro para que ellos puedan expresar todo lo que están viviendo. Hay maneras. Yo sé que cuando estás del otro lado dices, no hay manera, ¿cómo vamos a salir de esta? ¿Cómo vamos a apoyarlos? Hay estructura para todo esto, ¿no? Solo que a veces también no conocen sobre esta rama. Sí, me acuerdo que salió muy emocionado con un libro en donde tenía partes para llenar, sí, ¿no? Desde el nombre del abuelo, qué le gustaba comer, qué hacías con él, qué es lo que vas a extrañar, pero es un cuento literal con el que tú trabajaste y les ayudaste mucho. Entonces, para mí era importante compartir esta parte, porque si bien nos sentimos perdidos en el limbo, en medio de todo eso, como dices, siempre hay personas como tú que tienes una especialidad en ese tema, que puedes acompañarlos, no solamente a los niños en general, sí, a los adultos, porque también el acompañamiento que dan a las personas que ya están a lo mejor pasando por una fase terminal en una enfermedad. Sí, o que van a empezar una quimioterapia, también podemos acompañarlos físicamente, emocionalmente. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado a ti como especialista lidiar? Porque bueno, fuera de eso también has tenido pérdidas. Claro. Yo creo que eso es cada historia, cada paciente tiene algo que te remueve lo que no has resuelto en ti. Y a mí las pérdidas gestacionales hasta el día de hoy las acompaño y me sacuden mi propia historia, entonces es de las cosas que me cuesta más trabajo trabajar. Eso. Y los niños oncológicos, es una parte que me rebasa, la verdad me rebasa, y tengo colegas especialistas que ellos lo ven como su misión de vida, entonces podemos hacer un trabajo bueno en conjunto.
Sí, exactamente. O sea, descubrir cuáles son nuestras fortalezas dentro de lo que tú haces ya. Claro, y también se vale decir, yo no puedo con esto, o a mí me drena bastante esto. Por lo mismo, porque conociendo uno su propia historia, puedes saber qué tanto sí puedes aportar o sumar a la vida de otras personas, o qué tanto de plano mejor no, porque quizá no voy a tener como esa parte, ¿no? Mariana, estamos llegando casi al final de este episodio. Me encantó de verdad haber compartido contigo. Gracias por darnos ese rayito de luz en medio de tanta oscuridad de repente que vivimos atravesando un duelo. Ya escucharon, hay herramientas, hay formas de acompañar, hay formas de saber llevar la pérdida, el duelo con los más pequeños. Y bueno, yo siempre he dicho que de la mano de los especialistas siempre todo va a ser mejor. No tenemos que saber todo en la vida. Eso, ahí también está la humildad de reconocer que no puedes, ¿no? Soy humana, que antes de ser mamá soy humana. Me venzo ante esto porque yo no soy capaz de lidiarlo, de llevarlo o de hacerlo, pero siempre va a haber alguien que pueda tomarte de la mano y decir, vamos juntos, ¿no? Regálame tus redes sociales, en dónde te pueden encontrar, tus teléfonos, lo que tú quieras compartir. Me gustaría hacer un cierre con una frase que siempre estoy compartiendo sobre enfocar a los niños. Cuando no le hablamos a un niño sobre la cotidianidad de la vida y la muerte, lo estamos inhabilitando para la vida. Al hablarle de la cotidianidad de la vida y la muerte, lo estás habilitando para la vida. Vos podemos meter en una burbuja rosa y protegerlos, pero un día la vida se va a encargar de hacerles un pinchazo. Entonces es mejor aquí los preparando. Totalmente, qué bonito. Y sí, es cierto, esa es la responsabilidad que tenemos como padres aparte, ¿no? No solamente de dejarlo preparado para cuando ellos no estén. Sí, mis hijos de mí muchas veces me dicen, May, ¿tú te vas a morir? Sí, mi amor. Esperemos que falte mucho. No sé cuándo, pero hoy nos tenemos, hoy nos gozamos, hoy nos amamos. Cuando ese día llegue, lo sabemos. Claro. Y bueno, con esto terminamos. Regalando sus redes. Estoy en Facebook como doctora.marianoterosiqueiros y en Instagram dra.tero.siqueiros. Síganla. Si están pasando por un momento complicado, de verdad se las súper recomiendo. Es una gran tanatóloga, una gran persona y eso se ve reflejado en su trabajo. Y bueno, más vale tener siempre el dato y no necesitarlo a necesitar. Sí, yo siempre les digo, espero no me necesites, pero por si algo, pues aquí está. Muchísimas gracias. Espero que sea la primera de muchas veces que aceptes la invitación. Hay muchos temas que me gustaría luego tocar. Ahí ya buscaremos la oportunidad. Y bueno, recordarles que tenemos cupón de descuento de $1,000 aquí A la Altura Muebles para que ustedes vayan y disfruten de estos beneficios. 3 meses sin intereses. También los cojines decorativos van de regalo y si están dentro de la zona metropolitana, pues totalmente gratis el envío de sus muebles. Así es que bueno, nos despedimos, les mando un beso, un abrazo y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbanse aquí en YouTube y nos vemos la siguiente semana en otro episodio más. Punto y seguimos. Gracias.